la vida espiritual de nosotros no puede ser, por supuesto yo sigo pecando y la palabra de Dios me sigue, somos imperfectos, dando golpes, sintiendo la muerte de Dios mío por la mañana, fue un versículo horrible, me sentí, Dios mío, tengo que cambiar en esto. Pero ahora, si yo miro hacia atrás a mi vida espiritual, y cuando yo miro, yo veo que yo no he cambiado en nada. Yo sé que yo tengo que seguir cambiando, pero que yo no he tenido una mejoría. En el Nuevo Testamento Pablo dice, obsérvense y examínense a ver si están en la fe. Porque Cristo tiene que ir renovando nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que ir renovando nuestras vidas a medida que nosotros lo vayamos dejando. Y si no hacemos eso, yo lo digo por mi propia experiencia, si no hay ningún cambio, nunca vamos a ser perfectos, es una batalla constante. Pero si no hay ningún cambio, si yo me observo, si yo observo mi vida espiritual y yo no he tenido una victoria en algunos aspectos, a lo mejor no total, pero he mejorado, si yo no he tenido una mejoría, si yo no me he dejado ser transformado por Dios, hay algo totalmente, no es un poco mal, hay algo muy mal. Quizás uno quiere el cambio más rápido. Yo creo que uno ve esas cosas, no sé. Yo miro atrás y claro, una de las cosas que el Señor hizo conmigo fue que yo le pedí que, yo decía, Señor, yo nunca voy a vencer esto de la lengua. Yo era azul, mucho peor. Gracias, me animaste. Yo mirando hacia atrás, yo era bien mala. Y en un encuentro, una muchachita me compartió una cosita. Y yo, no era nada importante, pero yo le dije a la mamá, ay, tu hija quiere hablar contigo. Y esa mamá me reprendió. Y me dijo, y fue a los pastores. Y los pastores vinieron a mí. Y me pusieron en disciplina y yo no podía ministrar. Yo no podía ir a un encuentro. Y así me tuvieron. Mira, yo sufrí, para mí eso fue, por el yo no poder servir, para mí eso fue... Perdona, por la sencilla razón que tú querías decirle algo a la hija de la mamá. No, cuando uno va a encuentro, uno toma un voto de silencio en cuanto, o sea, de no compartir nada. Yo no le dije a la mamá, pero no tenía que haberle revelado que su hija tenía que hablar con ella. Después la mamá vino y me pidió disculpas porque me dijo, bueno, yo no tenía que haber ido a los pastores, porque ella me vio como yo sufrí, fueron meses. Y yo veía a Jerry me decía, no quiero que me vuelvas a preguntar. Yo me sentía que me habían arrancado la vida. Y yo me quebranté delante del Señor esa noche, me recuerdo que lloré por horas. Y me quebranté delante de Él y le dije, tú tienes que hacer algo conmigo. Ustedes no me van a creer lo que el Señor hizo en esa área. Ustedes saben que yo voy a un encuentro, hoy por hoy, y me comparten cosas de su vida, y se me olvida totalmente. Y la persona me ve en la iglesia, me saluda, me abraza y me dice, ¿cómo me ayudaste? Y yo miro a la persona y yo le digo, qué bueno. No me recuerdo ni qué le dije, ni qué me dijo, nada. Y yo le dije, bueno, Señor, si yo no puedo controlarlo por mí misma, por las muchas palabras, me faltan pecados, pues el Señor se tomó la iniciativa. Gracias a Dios. Se me olvida. Y entonces no tengo que hacer eso. Porque yo pienso que hay áreas en la vida de nosotros que de verdad son, yo no sé si ustedes se sienten así, como que de verdad no acabas de... O sea, yo he mejorado en esto, pero o sea, esa parte, eso, ya no me pasa porque no me recuerdo. El Señor tuvo que tomar control porque yo no tenía manera de... Oye, yo te entiendo, yo estoy así en otras áreas, pero ¿sabes qué? Incluso en las que estoy así, yo lo he tomado en serio, ¿tú sabes? Y he ido mejorando y voy cometiendo el error menos. Sí, a veces uno no cambia de momento, a veces es un proceso doloroso. Nosotros somos, yo soy un pecador, tú sabes, que debería estar, tú sabes, separado, y es por la gracia de Dios y es por su amor, tú sabes, pero y la palabra, como dice Freddy en una prédica que dio el domingo pasado, creo, es una espada, coge y atérrala aquí, la gente se estaba riendo. Cuando yo siento que soy con la palabra. Pero como tú, no solo eso, sino decir, bueno, ahora lo voy a volver a cometer, no, o menos, vuelvo a pasar, Señor, me arrepiento. Es un proceso que te va cambiando hasta que ya tú tienes victoria en esa área. Yo no sé si tú estabas aquí, pero hace 3 semanas que algo me permitió compartir, ¿no? Y todo ese proceso, así, algo mío acaba de decir, que, o sea, si uno no trata de aprender y ser humilde, siempre depende de cada uno de nosotros. O sea,
claro que vamos hasta llegar a la presencia del Señor, estamos en proceso de crecimiento espiritual, pero como dice la palabra, yo pude compartir hace 3 semanas atrás, o sea, cuando Dios dice en su palabra que Él pone el querer y el hacer, Yo pensé que es porque nuestro corazón está dispuesto a eso. O sea, Él va a poner el querer. Amén. No es porque yo digo, voy a ser fuerte y no voy a mentir. O sea, voy a ser fuerte y no voy a hablar de las personas. O sea, si tú pusiste el querer en tu corazón, seguro que Dios te va a poner, si tú pusiste el deseo, Dios te va a poner el querer y el hacer, y así, la medida que uno va pasando, uno va creciendo y uno va sintiendo eso. Y tú vas sintiendo eso, pero no para decir, oye, eso es mejor que la gente. No. O sea, ahí Dios te va a dejar, te va a seguir dando palabras. O sea, tú sientes la humildad. Ven que te voy a dar palabras para que te Ahí es que tú sientes sin querer la humildad. O sea, tú vas aprendiendo y vas creciendo. O sea, yo sé que yo tengo mucho por aprender. Y la sed que tengo de leer la palabra es para que yo pueda tener esa sabiduría que Dios dice, que acaba de decir. O sea, esa sabiduría que está ahí, que debemos aprender. O sea, tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que buscar o sea, y como digo, las leyes que yo mencioné hace 3 semanas atrás están aquí, son leyes. O sea, ese de ser humilde, yo creo para mí que es como una ley también. O sea, si yo no soy humilde, entonces no estoy haciendo nada de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, si yo no estoy siendo humilde como Dios quiere, entonces lo que estoy leyendo aquí no vale de nada. Es difícil. No está valiendo de nada. Quisiera regresar a Filipenses 3:21, a ver si lo leen. Ya para concluir. Y esto es un... A ver, que alguien lo lea, ¿no? ¿Qué cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio? Perdón, 2:21. Es un buen versículo también. No, son versículos de 2:21, aquí está. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Léelo de nuevo. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Léelo otra vez. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Otra vez. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Claro, otra vez. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Por el tema de esta noche, el reto que el Señor nos está llamando a cada uno es que eso se haga más realidad en nuestra vida. Que mi interés personal, mi interés como individuo, tiene que ser sacrificado. Como entiendo ese versículo es que mi interés particular tiene que ser sacrificado. Mi agenda personal tiene que ser sacrificada. Mis deseos personales aún tienen que ser sacrificados. Mis prioridades de mi vida Mis anhelos. tienen que ser sacrificados. ¿Para qué? Para que yo pueda adquirir la voluntad de Dios para con mi vida. El Señor no me puede llenar de Él si yo tengo mi vida llena de mí mismo. Eso no funciona así. Yo no le puedo brindar al Señor el 70, 80, 90% de mi vida y yo quedarme con un 10% pensando que Dios hace maravillas en mi vida. No funciona así. El Señor nos pide a nosotros absolutamente todo. Y entonces como lo que indica ese versículo es que lo que quiere hacer el Señor quiere quitar el yo que reine en mi vida y dejar de que Cristo reine en mi vida. Pero es interesante de que cuando Cristo reina en nuestra vida, lo que va a pasar inevitablemente es que va a haber conflictos. Conflictos en áreas personales. Van a haber áreas de conflictos en áreas que son egocéntricas, en muchas áreas que se han convertido en nuestros dioses,
en aquellas áreas que yo me he querido quedar con ellas y que yo no se había querido ceder o entregar al Señor. Entonces, algo que el Señor está haciendo es, a través de nuestras vidas, es que muchas veces Él permite de que sucedan tropiezos en nuestra vida con la intención de querer renunciar a nuestra vida más y más y más, para que en tal caso, como dice en el libro de Efesios, de que el Señor Jesucristo pueda sentarse en mi corazón y sentirse totalmente cómodo. El Señor quiere estar totalmente cómodo en mi corazón, pero para que el Señor esté cómodo en mi corazón tiene que estar limpio de todos los dioses, de todas aquellas áreas que son mías, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas áreas de mi vida tienen que ser desechadas, tienen que ser expulsadas de mi vida, para que en tal caso, que cuando el Señor encuentre mi corazón totalmente vacío y entregado a Él, entonces cuando el Señor puede vivir cómodamente, tranquilamente en nuestra vida, y a partir de ahí grandes cosas empiezan a suceder en nuestras vidas. Entonces, cuando eso sucede, ese versículo de Filipenses 2:21 empieza a suceder. Y de repente, ya yo veo la vida a través de una manera egocéntrica, ¿no? El mundo gira alrededor de mi vida, de mis intereses, mis deseos, mis anhelos, ¿no? Ya mi vida empieza a girar las necesidades que tiene esta persona, las necesidades que tiene la otra persona, y yo empiezo a actuar basado en eso. Y muchas veces nosotros no vemos las necesidades que están a nuestro alrededor. ¿Ustedes saben por qué? Porque el mundo gira alrededor mío. Cónchale, si el Señor dice, cónchale, la mies es mucha y los obreros poco. Y si nosotros no nos hemos dado cuenta las necesidades grandísimas que hay, particularmente en esta iglesia local, es porque pudiera ser una posibilidad de que el mundo mío está girando, el mundo está girando alrededor de mi propio eje. Yo soy el centro del universo, el mundo gira alrededor de mí. Y el Señor quiere romper esa falacia, esa mentira. El Señor quiere romper esa actitud egocéntrica que vive en cada uno de nosotros, y de que el centro de nuestro universo sea el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo es el centro de nuestro universo, es cuando las personas se convierten en el centro de la vida de uno. Pero lo interesante es que cónchale, el poder estar en una posición de poder ayudar a alguien genuinamente, sin ningún tipo de interés. Cónchale, ese es el cielo y la tierra. Es más, el Señor ha diseñado la vida en tal manera que, fíjense, el Señor ha diseñado la vida cristiana en tal manera. El Señor no nos llamó a lo que se dice en inglés self-fulfillment. ¿No? El Señor nos llamó a self-denial. Pero es interesante. Ahora, pero lo interesante es lo siguiente. Cuando el self-denial se ha convertido en mi vida, es cuando yo tengo self-fulfillment. Es así como funciona. Porque por eso dice la palabra que el que pierda mi vida la va a salvar, pero el que la retenga, ese la va a perder. Entonces, claro, la enseñanza de este mundo, mi creencia de este mundo, ha distorsionado la verdad de Dios. Y es interesante que, fíjate, lo que yo estaba leyendo en el día de hoy, que cuando el concepto de servir, el concepto de que yo no estoy, de que la agenda de mi vida no es ni mis deseos, ni mis anhelos, ni mis pensamientos, sino que mi agenda principal es la vida de los demás. Si yo no veo eso, significa de que hay una mentira de Satanás que está reinando en mi vida en ese particular momento. Si la verdad esta no se ha convertido en una realidad en mi vida, significa de que hay una mentira proveniente de Satanás que yo estoy creyendo, y yo estoy pensando que eso va a llenar y saciar mis necesidades, cuando es verdaderamente todo lo contrario. Porque cuando en el paraíso, que fue una de las razones por el cual
Satanás tentó a Eva